Bueno, vamos a dar comienzo a este espacio de 9 y 10 a 10 horas, donde vamos a tenemos el honor de tener aquí al doctor César San Juan Guillén, profesor de Psicología Criminal en la Universidad del País Vasco, realiza actividad de investigación en el Instituto Vasco de Criminología y trabaja fuera de la universidad como psicólogo forense. Hablará en su presentación de psicopatía y comportamiento delictivo. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Un honor para mí y un privilegio. La verdad es que, como estábamos comentando antes, tiene muchas ventajas los congresos online, pero bueno, lo que a mí me hubiera encantado realmente es estar allí en Buenos Aires en un congreso presencial. Quizás algún día podamos volver a eso. Bien, hoy voy a hablar con ustedes de la psicopatía, se titula La psicopatía a juicio, análisis criminológico de la responsabilidad penal del delincuente psicopático. Realmente, yo supongo que alguno de los ponentes que ha hablado antes de mí, y supongo que también algunos de los ponentes que hablarán después, quizás vayamos a tocar temas similares, ¿no? Y se solapen algunos, algunos de los contenidos que voy a exponer, ¿no? También quizás haya disensos. Quiero decir que no son conocimientos que están cerrados, sino que la investigación sobre la psicopatía es un campo abierto y probablemente haya cuestiones en las que podamos discrepar algunos de los colegas que estamos aquí. Yo voy a ofrecerles mi punto de vista. Está basado sobre todo en mi experiencia forense y bueno, espero que les pueda resultar interesante. Antes de comenzar, porque yo de lo que voy a hablar fundamentalmente, es decir, el elemento nuclear de mi intervención son los argumentos a favor y los argumentos en contra de la imputabilidad de los psicópatas que han cometido un delito. Pero, bueno, realmente los argumentos sí a favor y en contra es algo de lo que se habla bastante, que se conoce bastante en la comunidad científica, digamos, y en las revistas especializadas. Pero en este sentido, a mí lo que más me interesa no es tanto, que también lo subrayaremos, los argumentos a favor y en contra, sino los elementos de juicio que nosotros podemos disponer para tomar una decisión en relación a si estamos a favor o estamos en contra. Entonces, para plantear eso, que es lo que me parece verdaderamente sustantivo, esos elementos de juicio que consisten en tres cuestiones previas. Y, en fin, luego también algún breve apunte sobre qué pasa con el cerebro de los psicópatas, que también me imagino que se habrá hecho referencia en algunos momentos a esta cuestión. Esas tres cuestiones básicas previas son las causas de inimputabilidad, es decir, por qué se le puede eximir de responsabilidad penal a un individuo en el ordenamiento jurídico español, que me imagino que será muy similar en el resto de países. Deberíamos hablar ya del espectro de la psicopatía y ¿somos todos psicópatas? Esas son las tres cuestiones a las que me gustaría dar respuesta, porque las respuestas precisamente son las en las que me voy yo a basar, a tomar una decisión con respecto a si estamos a favor o en contra. Bien, la primera cuestión es las causas de inimputabilidad. En el ordenamiento jurídico español, como decía, y me imagino que será muy similar en Argentina y en otros países, es que el perito en la sala de justicia debe demostrar que el delito se cometió como consecuencia del trastorno. ¿Y en qué medida, es lo segundo que hay que demostrar, el trastorno afecta a la capacidad de entender y a la voluntad? Supongo que será lo mismo en otros contextos. Bien, esto es singularmente importante, ya que el hecho de que haya un trastorno mental y un delito contemporáneos en el mismo individuo no implica que vaya a haber ninguna reducción de la responsabilidad mental, sobre todo si no existe ninguna conexión entre ese trastorno y el delito. Por ejemplo, si alguien es pirómano y está diagnosticado de piromanía y comete una agresión sexual, no cabe pensar ni contemplar ninguna reducción de la responsabilidad penal, ya que la piromanía no tiene ninguna conexión con los delitos de agresión sexual. Bien, en ese sentido, aparte de esta cuestión, el ser menor de edad, en concreto en España, ser menor de 14 años te convierte en inimputable, y, en tercer lugar, la intoxicación plena. Bien, dicho esto, voy a pasar a la segunda cuestión, que es si deberíamos hablar ya del espectro psicopático. ¿Por qué?
Porque desde mi punto de vista podríamos establecer lo que yo llamo un mapa conceptual del espectro de la psicopatía, que está, digamos, conformada por diferentes parámetros que tienen diferentes manifestaciones y con diferente intensidad, relacionadas con el apego, con el comportamiento, con la cognición, con la dominancia en las interacciones sociales, con la emoción y con el autoconcepto. En este sentido, podemos establecer estos parámetros y qué es lo que lo caracteriza. Por ejemplo, en relación al apego, una persona no comprometida con los demás, pero también se habla mucho de la empatía y normalmente se caracteriza o se subraya la idea de que el psicópata carece de empatía y no es exactamente así porque podemos conocer muchos casos de psicópatas que tienen la empatía muy alta, pero es una empatía perversa, es una empatía que no la hacen, que no la experimentan o no la usan para comprometerse con la otra persona o para ayudarle o como un sentimiento de compasión o solidaridad. La utilizan para la manipulación, para la mentira. Para manipular y mentir a otra persona, ser empático con esa persona es muy importante. Y hay algunos psicópatas muy empáticos, pero, como digo, con un uso perverso de la empatía. Es decir, que ya desde esta dimensión del apego podemos encontrar estos dos polos contrapuestos, empatía muy alta y empatía muy baja, como el comportamiento en relación a la falta de perseverancia y temeridad, pero hay un aspecto muy importante que es la violencia. Hay psicópatas que despliegan una violencia en el caso de que sean violentos, porque hay otros psicópatas que no son para nada violentos. Pero aquellos que son violentos podemos distinguir la violencia instrumental o la violencia reactiva, que en función de las características de este tipo de violencia, de estos tipos, pues también van a dar lugar a posicionamientos distintos con respecto a la imputabilidad. La cognición. Encontramos psicópatas que tienen un déficit muy importante a la hora de planificar sus acciones y el extremo opuesto. Hay también psicópatas muy maquiavélicos, como decía antes, a la hora de planificar sus acciones en general y sus acciones delictivas en particular. En cuanto a la dominancia, lo mismo. Encontramos psicópatas con una locuacidad verdaderamente notable y otros psicópatas diagnosticados de psicopatía con bajas competencias sociales. La emoción siempre se mueve con la baja ansiedad y respuesta emocional del miedo y el autoconcepto con un alto egocentrismo. Pero bueno, también habrá una relativamente baja ansiedad y un relativamente alto o menos alto egocentrismo. Pero como hemos visto, hay otras dimensiones que tienen polos muy opuestos, de tal manera que podríamos establecer una especie de, desde mi punto de vista, de ecualizador de la psicopatía, ¿no? En el que vemos la empatía alta y baja, la violencia instrumental o reactiva, la planificación alta o baja, las competencias sociales altas o bajas, la ansiedad más o menos alta, más o menos baja, perdón, y el egocentrismo más o menos alto. Es decir, nos podemos encontrar una gran infinidad de perfiles de psicópatas. Yo incluso diría que hay tantos perfiles como psicópatas si atendemos a la intensidad y a la presencia o no de todos estos parámetros, ¿no? De tal manera que la primera conclusión provisional que me gustaría aportar en relación a dónde nos posicionamos más tarde con respecto a la imputabilidad es que la clásica distinción entre psicópatas exitosos versus psicópatas inadaptados o psicópatas primarios en contraposición a psicópatas secundarios no parece que sea una buena idea para clasificar a los psicópatas. Y si lo hacemos así, en todo caso, estaremos ofreciendo un brochazo muy gordo con respecto a la clasificación de los psicópatas. Bien. La tercera cuestión que quería comentarles es responder a la pregunta: todos somos psicópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos basamos en tres cuestiones también muy características de la psicopatía, veremos que en alguna manera todos compartimos algunos o varios de estos rasgos, ¿no? Es parafraseando a Jorge Luis Borges, el inminente escritor argentino, lo que le pasa a un hombre le pasa a todos los hombres, ¿no? Y de alguna manera podríamos decir lo que le pasa a un psicópata también le pasa a todos los hombres, ¿no? Por un lado, el carácter egosintónico de la psicopatía. Esto es muy peculiar en el sentido de que
así como los trastornos mentales, lo que podríamos denominar trastornos mentales o trastornos de la personalidad, causan malestar psicológico, o lo normal es que causen malestar psicológico a quien los padece, el psicópata no. El psicópata está encantado de haberse conocido. En ese sentido, dentro de ese ecualizador de la psicopatía hay un perfil muy característico que es el psicópata positivo, es decir, que tiene una cierta capacidad empática, y el hecho de que tenga una baja ansiedad y ausencia de miedo le capacita o le hace muy apto para determinadas profesiones, como puede ser emergencias, la policía, comandos especiales, en el ejército. Es decir, en estos escenarios laborales son individuos muy bien valorados por esa capacidad de mantener la calma ante situaciones muy digamos, tensas, ¿no? muy de emergencia. Y por otro lado, esto nos lleva a otra consideración, ¿no? Que normalmente hay una cierta, en algunos sectores, no en todos, una cierta tendencia a considerar la psicopatía como una etiqueta patológica, pero en el sentido que estoy comentando, puede que simplemente sea, en la mayor parte de los casos, un perfil de la personalidad que, en la medida que es un perfil de la personalidad, es compartido por toda la especie en mayor o en menor medida. Si bien es cierto que, digamos que con los instrumentos que tenemos de medición de la psicopatía, pues encontramos que relevancia clínica puede tener el 1% de la población general o del 15 al 25% de la población penitenciaria. Pero realmente, si la psicopatía la podríamos medir idealmente en una escala de 0 a 100, no nos dividimos en individuos que puntúan 0 y que puntúan 100, sino que todos nos podríamos situar en algún punto de ese continuo, ¿no? Y esto también yo creo que va a ser una información relevante que deberemos tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bien, y la última consideración que quería hacer antes de pasar a los argumentos es qué pasa con el cerebro de psicópatas, que, insisto, probablemente se haya comentado ya en alguna otra ponencia, en alguna otra ocasión. Tampoco voy a descubrir la pólvora, pero realmente es conocer o tener en cuenta estas consideraciones. Obviamente es muy importante luego para meterlo en la ecuación de nuestra toma de decisión a la hora de, como peritos, considerar la imputabilidad de un individuo que es psicópata. Yo he extraído aquí algunos ejemplos que voy a compartir con ustedes, pero realmente la mayor parte de la investigación en neurociencias normalmente está centrada en el estudio de la zona orbitofrontal del cerebro, en la zona ventromedial, en los lóbulos frontales y en la amígdala. La mayor parte de la investigación, casi toda la investigación que se ha realizado en neurociencias en el campo de la psicopatía, se centra en estas áreas del cerebro. Bien, entonces vayamos por partes. Les he planteado el siguiente esquema, ¿no? De algunos de los vectores causales de algunos tipos también de psicopatía. Procesos tumorales, estrés emocional en la infancia, razones genéticas, lesión traumática craneal y alteraciones microestructurales de la materia blanca. Bien, y en cada uno de los ejemplos, de cada uno de estos casuísticas, pues cito una referencia por si alguien estuviera interesado en ampliar la información. También también me gustaría subrayar que si alguna persona está interesada en alguna de estas referencias, al final de la presentación pongo mi correo electrónico y ya lo adelanto, a disposición de toda la audiencia para cualquier cuestión que quieran plantearme, no ahora, también si lo desean, pero después. Bien, en este caso, hay un excelente libro de Eagleman que se titula Incógnito, las vidas secretas del cerebro, que cita muchos casos, ¿no?, en los que un proceso tumoral se encuentra como antecedente de una personalidad psicopática. Hay un caso extremo que todos conocemos, que es el caso de Charles Whitman, que mató a 15 personas en la Universidad de Texas parapetado en la torre de dicha universidad, ¿no? Como todos ustedes saben, él solicitó en una nota póstuma que se le hiciera una autopsia porque, cito textualmente, creía que algo no iba bien,
Y efectivamente algo no iba bien después de matar a su esposa y a su suegra y matar a esas 15 personas desde la torre de la Universidad de Texas. Murió abatido por la policía, se le hizo la autopsia y tenía un proceso tumoral. No es el único caso. Hay muchos casos en los que se ha identificado un proceso tumoral en estas zonas que he citado del cerebro como antesala de una personalidad psicopática o de comportamientos que podríamos llamar pseudopsicopáticos, ¿no? Segundo lugar, el estrés emocional en la infancia. Ahí he puesto una referencia, pero como digo, existen muchas referencias en relación a el desarrollo anómalo del cerebro en contextos en los que hay un menor puede sufrir una negligencia, un proceso de socialización negligente o de maltrato, ¿no? Estos son los cerebros a escala. Quiero decir, la diferencia que hay a escala de un cerebro normal y de un menor de 3 años sometido a negligencia extrema. Claro, en principio, cuando estos menores crezcan, cuando este menor que ha pasado por este infierno crezca y cometa algún acto delictivo, probablemente se le atribuya, o quizás se le atribuya a causas orgánicas, ¿no? el comportamiento delictivo. Pero claro, las causas orgánicas no florecen por sí solas. Es decir, en este caso estaríamos paradójicamente ante una causa ambiental que ha, digamos, provocado, ha repercutido en un desarrollo anómalo del cerebro, es decir, una causa orgánica que finalmente ha concluido en un comportamiento disruptivo. Entonces, es muy importante cuando nosotros hablamos de las causas orgánicas de determinados casos de psicopatía, si realmente se trata exclusivamente de una causa orgánica o tenemos que remitirnos a un pasado de estas características o de esta naturaleza. Bien, también hay estudios en los que se identifica una predisposición genética a la violencia, al comportamiento antisocial o el comportamiento disruptivo. En concreto, el gen MAO-A regula una enzima que descompone los llamados neurotransmisores monoaminas. Una disfunción en su acción en ciertas áreas del cerebro puede alterar el control de las emociones y la inhibición conductual. Es decir, puede haber una predisposición al comportamiento violento, pero insisto, también aquí es muy importante, al contrario de lo que comentaba antes, en todo caso, la interacción con el medio ambiente. Cuando se publicó este artículo, vi una entrevista que le hicieron a este hombre, y que decía lo siguiente, porque claro, si nosotros ponemos el gen de la delincuencia en Google, por ejemplo, nos van a salir 300.000 entradas, ¿no? Pero realmente ninguna de ellas es de un artículo científico. ¿Por qué? Porque no hay ningún genetista en su sano juicio que hable del gen de la delincuencia. Y en concreto este hombre lo que decía es que efectivamente puede haber una predisposición. Pero decía lo siguiente, y cito textualmente también, recordando esa entrevista que era en un medio divulgativo, decía, pero basta con que ese niño que puede ser portador de ese gen cene todos los días en familia y su padre o su madre le pregunte ¿qué tal te ha ido hoy en el colegio? Para que esa predisposición genética quede totalmente neutralizada. Pero bueno, no la podemos enseñar considerando que en función del contexto al que esté sometido este menor, pues puede derivar en conductas disruptivas. También existe mucha evidencia empírica, yo aquí cito un trabajo, en los que comportamientos antisociales, disruptivos y determinados perfiles psicopáticos es reportado por individuos que han sufrido en algún momento de su vida una lesión traumática craneal. Hay también mucha evidencia empírica en este sentido, en el que podemos hablar de una anomalía que no sabemos muy bien cuáles son las causas, sino que hay un momento en la biografía de un individuo en el que, como consecuencia de un traumatismo, de un golpe, de una caída, también puede ser
puede derivar en comportamientos disruptivos. Puede que sea una lesión traumática craneal accidental, pero también hay muchos casos en los que hay una lesión traumática craneal que no es accidental, es decir, que ha sido sometido, como comentábamos antes, a malos tratos, y entonces aquí hay un efecto sinérgico, ¿no?, entre lo que es un desarrollo del cerebro anómalo, precisamente por un proceso de socialización fallido, y adicionalmente puede ser que eventualmente haya sufrido un impacto que haya producido algún tipo de problema en el cerebro, ¿no? Y finalmente, voy a citar las alteraciones microestructurales de la materia blanca, que es quizás lo menos estudiado porque casi siempre se hace referencia a la sustancia gris, es lo que más, a la materia gris del cerebro, es lo que más se ha estudiado, y digamos que la materia blanca, que es un buen gestor de nuestras competencias ejecutivas, no está tan estudiada, ¿no? Pero la sustancia blanca guarda una estrecha relación con los procesos cognitivos y emocionales, y en la actualidad se reconoce que es el elemento importante en el desempeño de dichos procesos. De tal manera que quizás con el avance de la neuroimagen y de las neurociencias podamos tener más conocimiento acerca de la relación que existe entre estas alteraciones microestructurales y el comportamiento psicopático. Son alteraciones microestructurales y como tales de muy difícil detección y por lo tanto quedan de alguna forma muchas de ellas fuera del radar de la tecnología de neuroimagen actual. Bien, obviamente lo que quería subrayar con esto es que uno no es responsable, podemos hablar de responsabilidad penal, ¿no?, pero uno no es responsable de los genes que porta, uno no es responsable de las lesiones traumáticas que ha padecido, uno no es responsable de los procesos tumorales que se han desencadenado en alguna parte de su cerebro. Por lo tanto, por eso decía al principio que es obvio que tenemos que introducir esta idiosincrasia en la ecuación de nuestras decisiones como peritos para poder hacerla con más fundamento, ¿no? Bien, y llegados a este punto, ya ahora sí lo que voy a plantear son los argumentos a favor y en contra de la imputabilidad de los psicópatas a la luz de las consideraciones previas que he ido desgranando hasta aquí, ¿no? Bien, vamos primero con los argumentos a favor de la imputabilidad, es decir, que, por decirlo de una manera más mediática, que caiga todo el peso de la ley sobre un individuo que, como consecuencia de su psicopatía, ha cometido un delito. Entonces, es relevante o puede ilustrar esta posición el caso de Patrick Nogueira. Patrick Nogueira acudió la tarde del 17 de agosto del 2016 a su vivienda en la localidad, una localidad en un pueblo de España. Allí, utilizando un cuchillo que había comprado un par de días antes, asesinó a sus tíos y a sus 2 hijos pequeños. Antes de abandonar la casa, desmembró los cuerpos de los adultos y metió todos los cadáveres en bolsas. En la sentencia dictada en el juicio de este crimen quedó acreditado, sobre eso no había lugar a dudas, que Nogueira padece daño neuronal del lóbulo temporal. Pero a pesar de este daño temporal, de este daño neuronal en el lóbulo temporal, el daño no es temporal, es para siempre, pero es en el lóbulo temporal. Sin embargo, como digo, a pesar de este diagnóstico hecho por un perito de parte, un neurólogo de parte, las 2 psicólogas del Instituto de Medicina Legal encargadas por el juzgado de valorar su mente determinaron que era un psicópata, pero que era consciente de sus actos, se le podía hacer responsable porque distinguía claramente lo que estaba bien de lo que estaba mal, ¿no? Es decir, la conclusión que podemos extraer de aquí es que a efectos de responsabilidad penal, sí, incluso admitiendo que este individuo tiene un cerebro que no es normal, aquel día fatídico, era capaz de tomar una decisión diferente a la que tomó. Es decir, si hubiera sido capaz de decidir no hacerlo. Esto es exactamente lo que la discusión forense que se planteó en este juicio y que salió favorablemente a los intereses de la acusación, ¿no? Porque se determinó que a pesar de esta alteración
en el lóbulo temporal podía distinguir entre el bien y el mal. De tal manera que se le juzgó y además se le acusó. La pena fue la presión permanente revisable, ¿no? Estos son los argumentos en contra. El principio básico, yendo ya a una casuística general, el principio básico es el que acabo de mencionar. Las alteraciones presentes en los psicópatas no repercuten ni en su voluntad ni en su inteligencia, y por lo tanto deben ser considerados imputables a efectos penales. Digamos que este es el axioma fundamental de los argumentos a favor. La jurisprudencia en España es clara en ese sentido. Yo solo he identificado 2 casos de psicópatas que han sido condenados como consecuencia de la psicopatía. Lo que pasa es que además de psicópatas, en una sentencia del 36 estaba asociada a episodios epilépticos y una sentencia del 82 estaba asociada a una base neurótica de tipo obsesivo en materia sexual y un alcoholismo crónico. Es decir, que no únicamente por la psicopatía fueron condenados. Es decir, en el ordenamiento jurídico español, cuando alguien alega una psicopatía en un juicio para buscar una reducción de su responsabilidad penal, no prospera nunca. ¿Por qué? Porque se le considera, como digo, dueño de sus actos. De tal manera que, desde mi punto de vista, la conclusión esencial que podemos traer de aquí, que es, como decía antes, el elemento decisivo para la imputabilidad, por tanto, es si el individuo tiene la experiencia subjetiva de poder elegir voluntariamente y cruzar esa línea roja, la experiencia subjetiva de poder elegir. Y se decanta, como digo, en los argumentos a favor, en el sentido favorable. Claro, atendiendo a esto, quizás lo más adecuado, desde ese punto de vista, no sería hablar de un cerebro dañado o con alteraciones en el cerebro, sino de un cerebro de un cerebro peculiar o con una serie de características propias. Es decir, habría que hablar de peculiaridades en el cerebro, no de daños o alteraciones, porque si hablamos de daños y alteraciones, en realidad colisionaría con esa idea de que es libre de elegir, ¿no? De tal manera que no es un cerebro, desde este punto de vista, no sería un cerebro dañado, sino un cerebro distinto, el que funciona de una forma distinta a la del resto de personas. Bien, llegamos a este punto. Argumentos en contra de la imputabilidad. Digamos que el posicionamiento paradigmático lo he encontrado en esta cita de Dawkins de 2006, que es taxativa. Lo que pasa es que es inútil. Inútil por lo que fácilmente pueden intuir, ¿no? Una visión verdaderamente científica y mecanicista del sistema nervioso hace que no tenga sentido la idea misma de responsabilidad. Bien, quizás sea cierto. Lo que pasa es que, claro, desde ese punto de vista, nadie sería imputable por el delito que pueda cometer si asumimos en su totalidad y en su plenitud una visión del cerebro de esta naturaleza. Pero el principio básico que subyace a esta cuestión, sin ser tan integrista, es que la conducta criminal de los psicópatas refleja una disposición estable a la transgresión. Es decir, cuando hablaba antes de que no es una patología, sino un perfil de la personalidad, claro, es un perfil de la personalidad que precisamente se caracteriza por la transgresión de las normas, en virtud de la cual desprecia los estándares morales. En conclusión, los psicópatas comparten dentro de esa concepción multidimensional de la psicopatía, lo que comparten es un perfil de personalidad que no les hace competentes para comportarse dentro de nuestro sistema legal y moral. Carecen de motivaciones morales y no entienden lo que significa tener razones morales. No entienden lo que significa tener razones morales. O sea, no es solamente que carezcan, sino es que además no lo van a entender. De tal manera que una conclusión provisional que podríamos extraer de aquí es que la privación de libertad, es decir, si cae todo el peso de la ley y realmente metemos en prisión a un psicópata, no tendría una función disuasoria desde este punto de vista, sino de protección del resto de la sociedad. Es decir, un individuo
con un alto nivel de peligrosidad, la sociedad tiene que definirse, tiene que posicionarse qué se hace con ese individuo. Entonces, podemos estar, por ejemplo, en contra de lo que en España se llama la prisión permanente revisable, es decir, meterle a un individuo en prisión de por vida hasta que alguna valoración haga adecuado que pueda salir. Alguien puede decir, es inhumano, es un trato, se puede decir, podemos decir, es un trato inhumano, es impensable en una sociedad compleja del siglo XXI. Lo que pasa que, claro, no basta con decir estamos en contra de la privación de libertad de por vida. No solamente hay que decir eso, hay que decir también, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos con un individuo con una pulsión criminal incontenible? Claro, aquí entramos en una colisión de argumentos, porque realmente si hacemos responsable a un individuo que es peligroso, son conceptos que no pueden ir juntos, porque claro, si hacemos a un individuo responsable es porque admitimos que tiene la capacidad de responsabilizarse de sus actos. Pero si decimos que es inherentemente peligroso, es decir, que no puede dejar de ser peligroso, entonces la responsabilidad penal de un individuo peligroso es realmente una contradicción, ¿no? Bien, pero es un elemento de juicio que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones. Llegados a este punto, dentro de los argumentos en contra de la imputabilidad, me gustaría hablar de un elemento que puede de alguna forma desenredar el nudo en el que nos hemos metido. Es decir, un argumento que puede ayudarnos a salir del lío en el que nos acabamos de meter. Y es el papel de la inteligencia. Es decir, existe evidencia empírica, de hecho existe mucha evidencia empírica, de la existencia de correlaciones entre el coeficiente intelectual y las respuestas de los psicópatas a las pruebas de juicio moral. Los psicópatas con alto coeficiente intelectual clasifican la gravedad de las transgresiones morales igual que los sujetos no psicópatas. Esto no ocurre con los psicópatas con coeficientes intelectuales más bajos, que sí tienen dificultades para hacer juicios morales. Es decir, la conclusión provisional que me gustaría compartir ahora con ustedes es que un coeficiente intelectual alto, que no es infrecuente en perfiles psicopáticos, puede ayudar a una persona a averiguar de forma puramente intelectual las reglas sociales por las que se rigen otras personas, aunque no haya una comprensión genuina de la maldad que encierra su conducta general. Esto en realidad ya lo dijo Sócrates 400 años antes de Cristo, ¿no? Que el conocimiento de lo que es justo sería suficiente para obrar virtuosamente. Es decir, puede darse la circunstancia de que un psicópata no entienda los juicios morales, no los entienda, pero ni tan siquiera los comparta, pero intelectualmente puede saber qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, atendiendo al comportamiento de los demás. Él no lo entiende, pero sabe intelectualmente lo que es adecuado y lo que es inadecuado. Así que respondiendo a la pregunta acerca de la experiencia subjetiva de poder elegir, esa experiencia subjetiva podría basarse en un conocimiento puramente intelectual. Claro, lo que nos acarrea ahora el problema de ese perfil de psicópatas con un bajo coeficiente intelectual que no entienden las valoraciones morales y que no tienen capacidad ni tan siquiera para entender intelectualmente, puramente intelectualmente, qué es lo que hay que hacer para portarse bien y qué es lo que hay que hacer para portarse mal. Esto es un tema de guiones, un tema de guiones. Nosotros, la gente normal, por decirlo así, se comporta en la sociedad conforme a unos guiones. Lo que tiene que hacer el psicópata es aprender esos guiones para moverse por la sociedad, ¿no? Bien, llegados a este punto, y es la última conclusión, la última reflexión que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Sobre la conexión entre la etiología orgánica y las toma de decisiones de los peritos.
vengo a traer una mala noticia. Y es que, a mi juicio, los meros avances tecnológicos en neuroimagen, no, he puesto un no muy grande, van a resolver el problema de la imputabilidad, de la toma de decisiones de la imputabilidad. Quiero decir, que es que leo muchas veces y oigo muchas veces decir, bueno, a medida que avancen las neurociencias, sabremos más del cerebro y nos ayudará a tomar mejores decisiones como peritos. A medida que mejore la tecnología de neuroimagen y podamos ver con más exactitud esas microestructuras que podemos vincularlas a comportamientos disruptivos, vamos a poder tomar mejores decisiones. En mi opinión, creo que no. ¿Por qué? Porque llegados a un punto de alto rendimiento tecnológico en el que tengamos una neuroimagen hiperprecisa de lo que está pasando en el cerebro, aun llegados a ese punto, habrá seguramente interpretaciones distintas acerca de cómo, de qué relación existe, de cómo se vincula esa microestructura, ese funcionamiento diferente en el comportamiento disruptivo, en qué medida está vinculado. Es decir, la toma de decisiones, la relación causal entre un funcionamiento peculiar y un comportamiento disruptivo no va a pasar únicamente por el estatus científico que se haya alcanzado en el conocimiento de la psicopatía. También yo creo que los propios instrumentos que nosotros tenemos de valoración de la inteligencia, como decía antes, de la toma de decisiones, incluso de la filosofía. En ese sentido, es decir, ¿cómo se va a posicionar la sociedad en relación a lo que decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer la sociedad con un individuo que tiene esta pulsión? Al margen, como digo, del estatus científico que hayamos alcanzado en la apreciación de la neuroimagen. ¿Qué es lo que queremos hacer con estos individuos? Debe valorarse en ese sentido, como digo, la voluntad social, basada, en definitiva, en consideraciones no solo científicas, sino también éticas y yo diría, insisto, filosóficas, en relación a cómo tomamos decisiones, independientemente de nuestra electrónica cerebral, porque no olvidemos que al final lo único que hay entre una neurona y otra es un impulso eléctrico, y conocerlo y conocer su trayectoria nos va a ayudar mucho, pero no totalmente. En fin, tengo la ligera sensación de que pueden estar más confundidos que al principio, porque he planteado más incógnitas que respuestas. Esa es otra de las malas noticias, ¿no? De que queda mucho por hacer, queda mucho por averiguar y seguramente que habré contribuido a generarles más incertidumbre y paradójicamente lo considero un éxito. La buena noticia, desde mi punto de vista, es que la decisión, en definitiva, al final, en la sala de justicia, la decisión no la tomamos nosotros, no la tomamos los peritos, la toma un juez. Y créanme si les digo que en muchas ocasiones en las que he estado en la sala de justicia, no me hubiera gustado estar en el pellejo de una persona que tiene que decidir en virtud de los argumentos que las diferentes partes le hemos proporcionado. Pero en fin, sea como fuere, al margen de esta incertidumbre que seguramente les habré generado, yo me quedo a su disposición ahora y siempre en este correo electrónico que les muestro aquí, que es muy sencillo, cesar.masanjuan@ehu.eus, y muchas gracias por su atención. Bueno, doctor, quiero felicitarlo por su presentación. Ha sido muy clara y me gustó mucho el concepto de ecualizador de la psicopatía. Me parece clarísimo ese concepto. Hay unas preguntas, si quiere se las puedo hacer en este momento. La licenciada Soledad de Capital pregunta si los actos periciales son suficientes para diagnosticar la psicopatía. Si los actos periciales son suficientes para diagnosticar la psicopatía. Bueno, yo creo que sí. De hecho, en el trabajo que hacemos, y seguramente que en el trabajo que habrás hecho tú también, José Antonio, como psiquiatra, ¿no? Lo cierto es que disponemos de herramientas y de instrumentos para
valorar la psicopatía. Lo que sí ocurre es lo que he comentado antes, ¿no? Que normalmente, si nosotros cogemos la escala de Hare, ¿no? Pues en realidad es una única dimensión, ¿no? Y que si uno tiene una determinada puntuación, hay un punto de corte y uno tiene una determinada puntuación. Y nosotros obtenemos la impresión de que uno puede puntuar más o menos en psicopatía en una única dimensión. Pero a mí me parecía muy importante que asumamos que la psicopatía tiene un carácter multidimensional, de tal manera que yo creo que había que compaginar esa escala Hare, que es unidimensional, es decir, alta o baja psicopatía. Y yo creo que es, como decía al principio, un brochazo muy gordo, ¿no? De tal manera que, siendo una herramienta útil, yo creo que la tenemos que compaginar con otras herramientas. Tenemos en el ámbito de la psicología clínica un catálogo de instrumentos relacionados con esos parámetros a los que hacía referencia, ¿no? Del apego, del comportamiento, de la cognición, de la dominancia, de la emoción, de la ansiedad, del miedo. Es decir, yo creo que lo que tenemos que es compaginarlo, complementarlo con otras medidas, no solamente para hacer un diagnóstico de psicopatía, que insisto, es muy burdo, sino cuál es, digamos, el perfil de esa psicopatía, ¿no? En el ecualizador ese del que estábamos hablando. Aquí tenemos otra pregunta, doctor. La doctora María Itatí de Salta pregunta si los rasgos psicopáticos se pueden ver desde la infancia y si en consecuencia se puede hacer algo desde lo terapéutico en términos de políticas públicas. Sí, bueno, la respuesta corta, a mi juicio, es sí. Lo que pasa es que, como ya saben, claro, cuando hablamos del comportamiento antisocial de la personalidad, que sería otra cosa distinta, pero lo más semejante a lo que conocemos según el DSM-5 y el CIE-10, habla de que siempre y cuando sea mayor de 16 años la persona al que se diagnostica. Es decir, que nosotros lo que podemos encontrar son comportamientos disruptivos, comportamientos fríos, transgresores, comportamientos de falta de empatía en menores, ¿no? Lo que sí a mí me parece muy importante es, y ese es el riesgo que me gustaría advertir a la amable persona que me ha hecho esta pregunta. Yo creo que es muy importante que no etiquetemos. Claro, y en un contexto terapéutico es muy fácil etiquetarle a ese menor con la etiqueta de personalidad límite, trastorno antisocial de la personalidad, tiene unos comportamientos pseudopsicopáticos. Para mí esto sería un error. Pero lo que sí sería muy prudente y muy adecuado es, si se detectan ese tipo de comportamientos, habría que, no sé si llamarlo proceso terapéutico, pero sí tratar de, en colaboración con los padres, con los docentes, tratar de mejorar, de repautar, ¿no? ese comportamiento disruptivo. De hecho, me parece la única solución, porque como también todos sabemos, las posibilidades de recuperación, de rehabilitación y de tratamiento de sujetos con perfil psicopático en la edad adulta es muy difícil y se cuentan por fracasos. De tal manera que la única posibilidad es a la que hacía referencia esta pregunta, siempre y cuando se evite el etiquetaje de ese menor. Clarísimo, doctor. Otra pregunta tenemos. Fabricio de la provincia de Buenos Aires pregunta si puede desarrollar un poquito más el concepto o hipótesis acerca de que todos somos psicópatas, ¿no? Sí. Cuando lo comento con mis alumnos y que les digo que todos somos psicópatas, la verdad es que se revuelven en el asiento y se descolocan un poco, ¿no? Pero realmente, si nosotros atendemos a las características de la psicopatía y digamos que a los síntomas y a los parámetros que he dicho antes, tanto si cogemos la escala Hare, ¿no? Que es, o los parámetros a los que he hecho referencia antes, también es digamos que el único trastorno o alteración o peculiaridad de la personalidad que tiene síntomas positivos, ¿no? Cuando hablamos de locuacidad o cuando hablamos de competencias sociales o cuando hablamos de inteligencia,
estamos hablando de competencias muy apetecibles, ¿no? Para nosotros mismos. Entonces, lo que quiero decir es que tire la primera piedra en el que, si nosotros hacemos referencia a los parámetros que he hecho alusión antes, el desapego, el no querer comprometerse en una relación estable, la empatía, el carácter empático, la falta de perseverancia, la temeridad, un cierto maquiavelismo en la toma de nuestras decisiones, la suspicacia, la intolerancia, el tratar de tener un cierto protagonismo en nuestras relaciones sociales, que tire la primera piedra quien puntúe 0 en todo esto. Entonces, claro, se trata de, en ese ecualizador, todos tenemos una posición, todos estamos en una posición, y es el ecualizador de la psicopatía. Lo que pasa que, digamos que la conclusión que podemos extraer de aquí es que tenemos que perderle miedo a la etiqueta. Porque de lo que estamos hablando es de que en determinadas circunstancias y con determinada intensidad y con determinadas combinaciones, pues encontramos con sujetos que realmente alteran la convivencia social y realmente son personas muy tóxicas, ¿no? Es decir, yo creo no hablaría de un corte con relevancia clínica, sino con un corte con relevancia de toxicidad. Es decir, hay personas que son realmente más tóxicas. Llegan a un extremo de toxicidad que incluso pueden llegar, el extremo más tóxico, a atentar contra la integridad física o la vida de otra persona. Pero en el momento que alguien nos cae mal y hacemos algo para que lo note, en el momento que tratamos de acaparar el mayor beneficio posible en un determinado negocio, en la medida que tratamos de subrayar más nuestros propios méritos en detrimento de lo que hayamos podido conseguir otras personas en el mismo equipo, en esa medida todos tenemos un cierto rasgo psicopático. Otra pregunta, doctor. Guillermo de Santiago del Estero pregunta si no cree que se debe desestigmatizar el término de psicopatía o de psicópatas y por qué. Bueno, es lo que acabo de comentar, ¿no? De hecho, lo que estaba haciendo es una apuesta por la desestigmatización, ¿no? Porque esto nos va a facilitar lo que comentaba antes. Yo creo que debemos sofisticar aún más nuestros métodos de medición de la psicopatía y de alguna forma ver dónde nos situamos nosotros, cada uno de nosotros en ese, no voy a decir continuo porque es multidimensional, pero dónde nos situamos nosotros en ese mapa de la psicopatía, ¿no? Y el primer ejercicio de desestigmatización sería situarnos en el mapa, ¿no? Vemos el mapa que he hecho antes, el mapa conceptual de la psicopatía y un punto que diga, usted está aquí. Es la forma más rápida de desestigmatizarlo, sin obviar que, obviamente, como decía antes, superados ciertos límites, uno se convierte en una persona tóxica, a pesar de que el individuo psicopático está encantado de haberse conocido a sí mismo. Bueno, doctor, teníamos otras preguntas más, pero acá me están informando que ya estamos en el cierre. Así que le agradezco mucho la presentación, doctor. Ha sido muy interesante y verdaderamente para mí fue clarísima su presentación y el concepto de la ecualización me pareció fantástico. Lo felicito. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, por tus palabras. Y también, insisto, si alguien está interesado en formular alguna pregunta que ya está fuera de tiempo, pues tiene ahí mi correo electrónico para formular una pregunta o para, si quiere, la presentación o las referencias que he ido citando. En definitiva, que estoy a disposición de la amable audiencia que ha tenido la amabilidad de escucharme para cualquier cuestión que yo pueda serle de utilidad. Muchas gracias.